Vamos a saludar ya a Daniel Sánchez Reina, analista, vicepresidente de Gartner. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Todo bien, gracias. Hemos estado hablando mucho en las últimas 2 semanas sobre la gran dimisión, si podría suceder o no en España. Destacábamos esas más de 100.000 vacantes que hay ahora mismo en España. Entre algunos argumentos se da cuenta de la posibilidad de mejora de las condiciones laborales, pero también nos explicaban algunos expertos que tiene que ver con la falta de puestos técnicos, ¿no? De cualificación técnica, que quizá es un gap que tenemos en España muy presente. Desde el punto de vista de la dirección empresarial, ¿cómo abordamos este desgaste laboral? ¿Cómo abordamos esta situación de la gran dimisión? Sí, pues quería compartir unas slides aquí que las tengo cargadas. Es la primera vez que comparto slides, con lo cual mi torpeza tecnológica. Ok, aquí las veo. Perfecto, pues permíteme que ilustre la escena. ¿A qué nos estamos enfrentando? Un 60% de los líderes de recursos humanos están muy preocupados precisamente por esta gran dimisión, por este gran abandono, gran rotación que se da en la mayoría de sectores, en algunos más acusadamente que en otros, tanto en Estados Unidos como en Europa y, por tanto, también en España, en algunos, insisto, en algunos sectores y en algunas funciones más que en otras, pero también se está produciendo, no al nivel de Estados Unidos, pero hay algunos expertos que ya apuntan a que en Europa vamos caminando hacia ese gran nivel de dimisiones que también se está viendo en Estados Unidos, ¿no? Pues por lo tanto, 60% de los líderes de recursos humanos preocupados, un 42% de los trabajadores del conocimiento, es decir, las personas que trabajan en oficina, las personas que tradicionalmente se han llamado de cuello blanco, se están planteando qué hacer con su vida laboral. No quiere decir que se marchen de la compañía, simplemente se lo están planteando. Y hay un 56%, nada menos, un 56% de empleados que ya están aplicando, que ya están proponiéndose para trabajos que no tienen que ver con la línea de carrera que habían llevado hasta ahora. Esto es realmente impresionante. ¿Y cuál es el gran detonante? ¿Cuál ha sido el gran detonante tanto en Estados Unidos como en Europa, como lo está haciendo en España? La pandemia. Porque esto ha hecho cambiar el mindset, la mentalidad, lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Nos ha provocado una gran catarsis. Voy a paginar, a ver cómo pagino. Aquí, ya lo he encontrado. Esta gran catarsis está provocando que solamente un 31% de los líderes de recursos humanos crean que cuentan con lo que se llaman un EVP, un EVP, un Employment Value Proposition adecuado. Un Employment Value Proposition es lo que tenemos que ofrecer a los empleados, como empleadores. ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vengan a nuestra compañía? Y el segundo dato en la pantalla, un 65% de candidatos han decidido abandonar un proceso de selección porque no les ha parecido atractivo el EVP de esa compañía a la que aplicaban. Es decir, no les ha parecido atractiva la propuesta de valor holística que les estaba presentando la compañía. Y no estoy hablando tan solo de salario, estoy hablando de otras cosas más que ahora vamos a ver. Con lo cual, esto sienta la escena, ¿verdad? ¿Qué quieren los empleados pospandémicos? Pues los empleados pospandémicos quieren 8 cosas que les diferencia este empleado pospandémico del empleado prepandémico. La primera, la autonomía. Se requiere o demandan mucha más autonomía. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante la pandemia, dado que tuvimos que trabajar remotamente, no hubo más remedio que hacernos más autónomos en nuestro trabajo. Y la autonomía es de aquellas cosas que cuando la has probado, difícilmente quieres dejarla. Con lo cual, quieren los empleados que en el EVP de las compañías la autonomía tenga un peso específico relevante. Segundo tema que quieren, estar continuamente informados. Durante la pandemia, ¿qué es lo que sufrieron la mayoría de trabajadores? La mayoría, gran parte de trabajadores sufrieron una gran desinformación de lo que estaba ocurriendo en la compañía. Se sintieron desconectados de la compañía. Esto ya no lo quieren más. El tercer elemento, una visibilidad muy clara de las oportunidades de carrera dentro de la compañía. Y aquí hay que dejar algo muy claro. No estamos hablando de que necesiten
un plan de carrera a 5 años que ni siquiera probablemente los líderes de esa compañía lo sepan para ellas y ellos mismos, ¿no? Pero sí que al menos demos una visibilidad de a 1 año vista, a 2 años vista, qué es lo que esos empleados van a aprender, cómo van a llenar su mochila de conocimiento de más peso, ¿no? La cuarta, cada vez se exigen más los empleados tener managers, líderes que les apoyen. Ya no quieren al líder que hace micromanagement, porque los trabajadores han demostrado durante la pandemia que no necesitaban micromanagement para llegar a los niveles de productividad prepandémicos. En quinta posición, sí que se quiere ahora sí que la compañía aporte mejoras de eficiencia en cómo trabajamos, ¿no? No quieren perpetuar la gran burocracia, las formas de trabajar lentas, inoperantes de antes. Quieren que la empresa aporte formas de trabajar cada vez más eficientes. En sexto lugar, dado que las compañías están inmersas en grandes cambios, que la mayoría son grandes transformaciones tecnológicas, independientemente del sector, pues los empleados quieren que haya un claro liderazgo en esa gestión del cambio, que el cambio no sea un caos, que no les genere fatiga por el cambio, ¿no? Quieren liderazgo en ese cambio. La séptima cosa que quieren, pues que su contribución se vea claramente reflejada en los resultados de la compañía. Ya no quiero trabajar de tal manera que esté en mi micromundo, ¿verdad? Sin tener visibilidad del impacto de mi trabajo. No, no, quiero saber qué impacto tiene mi trabajo en los resultados. Y en octava posición, quiero oportunidades de trabajo en red, de conectarme con los demás y que mi contribución se vea reconocida. Pues bien, esto es lo que los empleados quieren. Por tanto, ¿cuál es el EVP, el Employment Value Proposition que tenemos que construir? Primero, comentar que un EVP tiene 5 elementos: personas, trabajo, oportunidades, recompensas y organización. Son los 5 elementos tradicionales y siguen siéndolo. Lo que ocurre es que los cimientos sobre los que se asientan se han removido. Son unos cimientos completamente distintos a los de antes. ¿Y cuáles son esos cimientos? Pues los que tenemos aquí en pantalla, que brevemente a vista de pájaro voy a dar una frase sobre cada uno. El primero, tradicional, las personas, ¿no? Bien, ¿qué significa sobre lo que tenemos que ofrecer como empleadores a esos candidatos? Perdón, estoy hablando de candidatos todo el tiempo, como si el problema fuera de atracción. El gran problema de la Great Resignation, de la gran dimisión, no es de atracción, que también es de retención. Ese es el gran problema, porque cuesta tanto conseguir talentos en determinados sectores que hay que mantener a toda costa a los que ya tenemos, porque como se nos vayan, conseguir un reemplazo va a ser extraordinariamente complicado, ¿no? Con lo cual, cierro paréntesis, dicho esto, en personas, ¿qué es lo que exigen ahora los empleados? Pues tener líderes que sean facilitadores de conexiones. ¿Qué significa conexiones? Pues significa que ya no queremos trabajar en una burbuja, ¿no? Porque cuando el empleado ha visto prepandemia que se sentía muy cómodo trabajando en una burbuja y ha llegado la pandemia, ¿de qué se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta de que se quedaba completamente descolgado, desconectado, ¿no? Con lo cual ya no se quiere eso. Queremos líderes que nos ayuden a establecer conexiones en la compañía. Eso también aumenta el peso de nuestra mochila de conocimiento, ¿no? En cuanto al trabajo, flexibilidad radical. Flexibilidad radical en el cuándo trabajo, en el desde dónde trabajo y en la cantidad de tiempo que trabajo. Y la cantidad de tiempo que trabajo no quiere decir, pues me tumbo en el sofá y no trabajo. No, no, quiere decir, dime cuáles son los resultados, los objetivos que tengo que conseguir y déjame en paz. Te los voy a conseguir, pero déjame en paz, no me hagas micromanagement, no me obligues a estar en jornadas encapsuladas de 9 a 5, ¿no? Oportunidad. Bueno, aquí son las oportunidades de trabajo, pero aquí ahora toma mucho peso el crecimiento, no solo profesional, sino también personal. Es decir, que se me ayude integralmente a ser un empleado más
empleable, ¿no? Y claro, algún ejecutivo dirá, oye, no, yo no voy a formar a nadie para que sea más empleable, voy a formarlo para lo que para lo que necesito en mi organización. Perfecto, pero una vez que tienes cubierto esa formación en lo que necesita en tu organización, si no das un paso más allá y le ayudas a ser más empleable, alguien vendrá de fuera que se lo hará, que le hará más empleable y tendrás un problema de retención importante, ¿no? Con lo cual es algo a reflexionar. Rewards, las recompensas, bueno, no va solamente de salario, el salario es muy importante, por supuesto, no hay que negarlo, pero no solamente va de salario, hay que ofrecer una propuesta holística al empleado que vaya más allá del salario y tenga que ver con las facilidades de conectar su vida personal, su vida profesional, temas de salud, se le está dando probablemente por la estela de la pandemia, ¿no? Seguros de salud, todo esto está tomando mucha importancia. Y por último, la organización. Los empleados quieren organizaciones con un propósito compartido. Y cuando hablamos de propósito, no estamos hablando de que típico propósito de las ONGs, ¿no? Que habrá compañías, ¿no? Compañías privadas, compañías públicas que puedan dar sentido de propósito similar a ONGs, pero sabemos que la mayoría no, ¿verdad? Pero es que no se trata de ese propósito tipo ONG, se trata de una gran concienciación sobre tres cosas. ¿Cuál es el compromiso medioambiental de la compañía? Muy importante, se valora muchísimo, sobre todo por la generación Z. Segundo, los temas sociales, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tenemos sobre los grandes debates, la mayoría cerrados, ¿no? En Occidente, pero en algunos países todavía abiertos, ¿no? Los grandes debates sociales sobre los derechos civiles. Y tercero, la ética, la integridad. ¿Qué tiene esa compañía que ofrecerme? O la compañía donde ya trabajo, la retención, ¿verdad? Mi compañía me está ofreciendo unos valores de ética, de integridad que están alineados con mis intereses, mi propósito como empleado, ¿no? Todo esto es lo que hay que tener en cuenta para minimizar los efectos que comentaba Raquel de la Great Resignation en España. Hombre, muchísimas gracias por la explicación desde el punto de vista de los directivos. Muy buenas tardes. Gracias, adiós.